una pequeña exposición breve de los datos que os hemos entregado y luego les haré una pregunta que están puestos allí y cada uno de los participantes tendrá 3 minutos para contestar a esa pregunta. La primera pregunta empezaremos por orden alfabético, con Francisco. La siguiente pregunta empezaremos con Elorriaga y así sucesivamente. Vamos a presentar a los ponentes. Bueno, en la página web tienes un detalle exhaustivo de sus currículos, que son todos espectaculares, pero dejarme hacer pequeñas pinceladas de cada uno de ellos. Empezamos con Francisco de la Torre, que es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y empresariales por ICADE. Bueno, ha ejercido múltiples cargos de responsabilidad en este ámbito y es autor de un libro que es bastante popular, Hacienda Somos Todos, Impuestos y Fraude en España, de la editorial Debate. A continuación tengo a Gabriel Elorriaga, que todos conocéis, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. También es inspector de Hacienda, es diputado nacional del Partido Popular, es presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, ha ejercido múltiples cargos, tanto en el partido como en el gobierno, y bueno, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. A continuación tenemos a Jesús Gascón Catalán, es licenciado en Derecho, también es inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado. Tenemos a continuación a Francisco Martín Seco, licenciado en Ciencias Económicas, Filosofía y Letras y Graduado Social. También ha ejercido múltiples puestos en docencia y en la administración, destacando el de secretario de Estado de Hacienda. En noviembre de 1996 fue miembro del Tribunal Internacional para Crímenes contra la Humanidad cometidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Irak. Y por último, tenemos a Miguel Sebastián, que es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, es profesor de la Universidad Complutense, tiene una amplísima experiencia profesional, tanto en el sector privado, como director general de Intermoney y economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA, y también pública como director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y ministro de Industria y Comercio. Antes de empezar a pensar qué hacemos con los distintos programas, vamos a pensar, reflexionar sobre los recursos de los que disponemos. Y bueno, yo quería destacar concretamente 2 hechos estilizados del sistema fiscal español, y es que, bueno, si uno mira cuál es la recaudación como porcentaje de PIB, sobre todo después de la caída del pinchazo inmobiliario, y a pesar de las múltiples subidas de impuestos que se han producido desde el año 2008, la recaudación como porcentaje del PIB pues está 8 puntos por debajo de la media y está situada en un 38%. Las figuras tributarias, de las cuales hablaremos hoy, y la compara cuál es su recaudación como porcentaje del PIB y la compara con otros países, resulta que España recauda menos en todas y cada una de las figuras impositivas, de imposición directa, indirecta, etc. Entonces yo creo que la primera pregunta, y es la que me gustaría que hicieran una reflexión los 5 ponentes, es ¿cuáles creen ustedes que es el nivel de ingresos que deberíamos tener para financiar nuestro estado de bienestar? Es decir, 38%, que es lo que pagamos ahora, menos, más, etcétera, ¿no? Para contestar una pregunta compleja, digamos en primer término que con un 38% del Producto Interior Bruto de recaudación, solamente a medio y a largo plazo solamente se pueden pagar gastos por el 38% del Producto Interior Bruto. Esto es una perogrullada, significa que no te puedes estar gastando cerca de un 44%, que es lo que nos estamos gastando actualmente, porque no se puede mantener un nivel del 6%, del 5,7% de déficit del Producto Interior Bruto indefinidamente. Entonces, para cerrar esta brecha, bueno, evidentemente podríamos gastar menos en temas como burocracia, duplicidades. Estamos pagando un precio desgraciadamente económico por la corrupción, pero bueno, el otro día Jesús Fernández de Villaverde, que además es amigo mío, calculó que ahí quizás nos pudiésemos ahorrar aproximadamente 2 puntos del Producto Interior Bruto, es decir, unos 20 millones de euros. Dicho esto, la realidad es que necesitamos recaudar más. Nuestro sistema fiscal no nos está permitiendo recaudar, y esto pues es un grave problema, luego lo hablaremos. ¿Por qué? Porque en el año 2014 los grandes impuestos tuvieron los tipos más elevados de su historia. Es decir, se pagaba de media un 15,2%. Nunca en los grandes impuestos los tipos habían sido tan altos. Pero también es verdad que las bases comparativamente han sido menores. Por tanto, necesitamos recaudar más, no podemos subir tipos
tenemos que ensanchar las bases imponibles, y ese es básicamente el diagnóstico básico de cómo tenemos el sistema fiscal desde un punto de vista de la suficiencia, de la cantidad de recursos que necesitamos para financiar un estado de bienestar. Es que con menos que esto se puede aspirar a tener un estado de bienestar más limitado, pero en ese caso olvidémonos de sanidad universal, olvidémonos de que la educación pública cubra lo que cubre actualmente y preparémonos para pagar, pues, por ejemplo, un precio mucho más elevado por las tasas universitarias. Si no es así, si queremos mantener un estado de bienestar como el que tenemos actualmente, tenemos que recaudar más y tenemos que hacerlo sin subir los tipos. Tenemos que mejorar la eficiencia de nuestro sistema fiscal, tenemos que ensanchar las bases, tenemos que luchar más y mejor contra el fraude fiscal. Esencialmente, ese es el diagnóstico básico del sistema fiscal español, que estamos bien, vamos, como supongo que coincidirán muchos de los que están aquí, no funciona todo lo bien que nos gustaría. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Creo que lo de los tiempos es muy estricto, con lo cual intentaré seguir la pauta. Yo primero daré respuesta directa a la pregunta y luego explico el porqué. Yo creo que el nivel de presión fiscal en España actual es adecuado. Una presión fiscal en torno al 38-39% es adecuada para un país como España. Y lo que hay, sin duda, es un problema de estructura de impuestos, de distribución tanto de la carga tributaria como de la carga tributaria entre distintos sujetos. ¿Por qué creo que es un nivel de presión fiscal adecuado? Bueno, normalmente todos entendemos intuitivamente y aceptamos sin demasiado debate que la presión fiscal, cuando comparamos la renta de dos sujetos, debe variar en función de su renta. Me parece perfectamente normal que una persona que gana 20.000 euros al año pague un 10% y el que paga 50.000 pues pague un 25%, es lo que llamamos progresividad. Bueno, pues cuando vemos comparativamente la presión fiscal de distintos estados, tenemos que hacer un ejercicio similar. Es decir, no son equivalentes presiones fiscales idénticas en países con rentas per cápita marcadamente distintas. No es razonable comparar la presión fiscal medida como porcentaje del PIB entre España, Francia y Alemania, no diría Noruega o Dinamarca. Son países con rentas per cápita individuales significativamente inferiores. Por lo tanto, mantener niveles impositivos equivalentes en niveles de renta mucho más altos llevaría a cargo de una presión fiscal individual realmente insoportable. En algún momento hablábamos, y podemos hablar también ahora, de presión fiscal dinámica. Es decir, el problema que causan los impuestos en una economía, en una sociedad, no solo se deriva del nivel absoluto de la presión fiscal, sino que se deriva de sus tasas de incremento. En España ha habido un hundimiento de la presión fiscal en la última etapa del gobierno socialista y una rapidísima recuperación de la presión fiscal, por razones estrictamente recaudatorias, durante los primeros años del gobierno del Partido Popular. Bueno, estos incrementos tan rápidos generan dos problemas. Uno de ajuste, es decir, el problema de todos los impuestos, que es la distorsión que generan en la correcta asignación de recursos, se multiplica cuando los incrementos de presión fiscal son excesivamente rápidos, que es precisamente lo que está ocurriendo en estos años. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la percepción social de la presión fiscal es mucho más elevada cuando crece a un ritmo demasiado rápido. Por lo tanto, tanto por prudencia dinámica como por ajustarnos a un nivel razonable de PIB, creo que es la presión fiscal la que debemos soportar. Y una última consideración. El nivel de gasto público social en España, medido en relación al PIB, está absolutamente en la media, incluso en la media alta de la Unión Europea. La crisis no ha reducido el porcentaje de gasto social en PIB, ¿verdad? Que ha disminuido el PIB y por lo tanto ha disminuido los recursos destinables. Por lo tanto, el problema de gasto social en España no es un problema de ingresos, es un problema de estructura de gasto. Bueno, yo creo que sí que necesitamos incrementar los ingresos e incluso el porcentaje que representan sobre el PIB, porque tenemos un serio problema con la seguridad social, que está prácticamente en una situación de déficit permanente en torno a un punto del PIB. Tenemos un claro problema de envejecimiento que va a afectar al gasto sanitario en los próximos años y tenemos un problema de pobreza, tenemos un problema de exclusión social que se tiene que traducir no solo en ayudas directas, sino también en mayor inversión en I+D+I, en educación, en definitiva en capital humano. Por supuesto que el ciclo económico va a ayudar en la medida en que se consolide la recuperación económica, vamos a conseguir más ingresos, pero probablemente con ello sea insuficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que tenemos que actuar sobre los problemas de nuestro sistema tributario, que es muy poco eficiente. Mis compañeros citaban algunos de sus problemas. Tenemos una estructura de ingresos excesivamente basada en el gravamen del factor trabajo,
que no favorece en exceso la competitividad y la inversión. Tenemos un problema de eficiencia, con tipos marginales muy altos obtenemos una recaudación en general bastante baja. El sistema tributario es muy complejo por nuestro modelo territorial y también porque nuestros impuestos no tienen bases amplias, sino más bien todo lo contrario, y tipos nominales excesivamente altos. Abusamos de los incentivos fiscales, no realizamos análisis coste-beneficio de su efectividad. Todo esto se traduce en inseguridad jurídica, se traduce en litigiosidad. Tenemos un grave problema de falta de coherencia interna entre los impuestos, en gran parte por el modelo territorial. La globalización nos ha desbordado, el impuesto sobre sociedades es un buen ejemplo, y por supuesto también tenemos un problema de cumplimiento voluntario y de fraude. Actuando sobre todos estos problemas, pues probablemente conseguiremos incrementar algunos puntitos, algunas décimas respecto del PIB de la recaudación tributaria. Insisto en que yo creo que no solamente podemos confiar en que el ciclo económico venga a resolvernos los problemas, tenemos que actuar sobre todos y cada uno de los problemas que acabo de comentar. La solución, a mi juicio, no pasa, al menos en este momento, por subir tipos o por crear nuevos impuestos. Quizá en algún caso haya que hacerlo, por ejemplo en el tema medioambiental, pero seguramente en un momento como el actual sería contraproducente y podríamos perjudicar el crecimiento económico, que es el verdadero motor de la recaudación tributaria. En el año 2012 y en el año 2013 se subieron los impuestos, y en el año 2012 y en el año 2013 el impacto en la recaudación tributaria fue muy escaso. Sin embargo, en el año 2014, sin grandes subidas impositivas, la recaudación ha tenido un comportamiento mucho más favorable. Yo creo que es un ejemplo claro de que hay que tener las prioridades delante de nosotros y favorecer el crecimiento económico sobre todo. Buenas tardes, mi agradecimiento a los organizadores por participar, por la invitación a participar en este debate, y también quiero felicitar al moderador tal como ha planteado esta pregunta, porque normalmente uno oye continuamente, o en otros términos, la pregunta. Se dice, ¿qué economía del bienestar nos podemos permitir? Y yo creo que ese planteamiento es incorrecto. La pregunta debe hacerse tal como se ha hecho aquí. Es decir, ¿qué recaudación debemos tener y qué sistema fiscal tenemos que diseñar para que podamos atender a los servicios y las prestaciones públicas del Estado de Derecho que marca nuestra Constitución? Porque creo que la cuestión en buena medida no es una cuestión económica, es una cuestión ideológica. Es decir, el problema no hay una limitación económica, sino social y política. En definitiva, se trata de definir qué servicios queremos financiar mediante impuestos y qué servicios queremos financiar mediante precios. Creo, sin embargo, que la situación actual es insostenible, a pesar de lo que algunas intervenciones anteriores. Solo hay que ver las cifras de presión fiscal comparadas. No es que estemos por debajo de Alemania o de Francia, es que estamos por debajo de Malta, estamos por debajo de Portugal, estamos por debajo de Polonia, estamos por debajo de Hungría, estamos por debajo de Grecia. Es decir, y sobre todo en 2 años la presión fiscal bajó 7 puntos, de 2007 a 2009, que es difícil de explicar. En la explicación tal vez habrá que considerar que desde el principio de los 90, pienso en las distintas reformas fiscales adoptadas, lejos de corregir los efectos que pudiese tener el sistema, lo que han hecho es dañar la progresividad y la suficiencia. Especialmente significativo han sido esos 12 años del 96 hasta el comienzo de la crisis. Eran los años en que bajar de impuestos y se recaudaba más, porque todo lo cubría la burbuja inmobiliaria, y lo mismo que creaba una sensación falsa de riqueza, pues creaba también la sensación de que los impuestos se podían bajar y seguía la recaudación exactamente igual. Simplemente con pinchar la burbuja, pues se fueron los dos espejismos. En estos momentos nos separan 10 puntos de la media de los 15 en presión fiscal. Quizás debería ser esta nuestra meta, no llegar a lo de Alemania, no llegar a lo de Francia. Ahora bien, subir 10 puntos de presión fiscal, que es lo que nos separan, no es una operación baladí, ni se puede realizar de un día para otro. Y tampoco creo que, aunque sea un crítico de los gastos fiscales, podamos reducir todo a disminuir las exenciones, las bonificaciones y las reducciones. Tanto más cuando lo planteamos después como un cambio de cromos para bajar los tipos. Gracias por la invitación.
decir que yo no soy un fiscalista, soy un macroeconomista y por tanto tengo un pequeño sesgo y decir que antes de responder a la pregunta del moderador voy a hacer una breve, por el tiempo, reflexión de lo que creo que debe ser una reforma fiscal. Yo he preparado un decálogo muy breve, 18 segundos por punto. En primer lugar, debe ser una reforma con un enfoque global, es decir, evitar despedazar el debate entre IRPF, IVA, sociedades, etc., algo que, por cierto, es a lo que vamos a hacer en el resto del debate. En segundo lugar, debe ser una reforma en profundidad, es decir, evitar el toquiteo fiscal. Toco un punto por aquí, elimino una deducción por allá, quito un tramo por aquí, tal. Evitar el Frankenstein fiscal, que nos gusta mucho en España los Frankensteins, ¿no? De Alemania cojo el IVA, de Dinamarca el IRPF, de Francia el impuesto sobre la riqueza y al final monto el Frankenstein y todos sabemos cómo terminó Frankenstein el pobre. Cuarto lugar, no olvidarnos de los tres objetivos de la fiscalidad, que son la suficiencia, la eficiencia y la equidad. Casi siempre cuando hablamos de impuestos nos vamos a la equidad y siempre se nos olvida. Me gusta que hayamos empezado por la suficiencia. Quinto lugar, me meto en la suficiencia, yo creo con un 40% del PIB sería suficiente, pero recordamos que el gap lo tenemos, estamos por debajo, pero el gap lo tenemos en los impuestos indirectos y en la enorme maraña de deducciones, exenciones, reducciones, etc. Sexto lugar, eficiencia. Eficiencia requiere recaudar más, pues depende. ¿A costa de qué? Porque lo que queremos no es recaudar más, queremos crecer. Y ahí me meto en la fiscalidad sobre el ahorro. Claro, si sabemos que inversión es igual a ahorro, privado más público más déficit exterior. Si no queremos tener déficit exterior, que estamos todos de acuerdo que ha sido un desastre, tendremos que financiar nuestra inversión, nuestro crecimiento con ahorro privado o público. Claro, si vamos a mejorar el ahorro público, que también estamos todos de acuerdo, a costa de perjudicar el ahorro privado, pues habremos hecho un pan con unas tortas. Por lo tanto, necesitamos ahorro público, por supuesto, y ahorro privado. Debatir sobre el verdadero margen de actuación que tienen los impuestos para redistribuir la renta. ¿No será mejor redistribuir la renta a través del gasto? Y, tercer lugar, todos los impuestos no tienen por qué ser progresivos. Finalmente, no gravar el stock, gravar el flujo. Creo que esto es coherente con la idea de proteger el ahorro, porque por definición el stock es el ahorro. Poner el foco en los tipos efectivos y no en los tipos nominales, y un sistema basado en la transparencia y la aceptación ciudadana, lo cual requiere la simplicidad. Muchas gracias, Miguel. ¿Comentamos nuevas figuras tributarias o hay que tocar estas? Digamos que la primera es el IRPF. Bueno, yo en el documento considerado, digamos que tenemos la recaudación de IRPF como porcentaje del PIB, nuevamente otro porcentaje del PIB, me parece una buena idea, pero no lo tengo. Y un poco lo que uno ve es que bueno, está 2 puntos por debajo de la media de la UE 7. Recaudamos, según el último dato, en torno a 7,6, 7,8 y la media es 7,9. Y lo sorprendente es que cuando miramos los tipos marginales, y por lo tanto la curva de tipos, ¿no? A cada cuál es el tipo que vas pagando según lo que vas ingresando en la figura de debajo, pues parece que el tipo marginal de España, esto es antes de la última reforma, parece ser la envolvente de todos los tipos. Los tipos marginales, claramente cada uno de sus tramos por encima de la media. Aquí falta el complemento económico, es incluso más elevado, pero es verdad que aquí no he introducido la última reforma que la que teníamos durante este año. Entonces, la primera. Efectivamente, la finalidad de un sistema fiscal básicamente es la suficiencia, es decir, aportar los recursos necesarios para financiar el gasto público que colectivamente hayamos decidido tener. Y en segundo lugar, hacer todo lo posible para favorecer la creación de riqueza y de empresas, el crecimiento y el empleo. Esas son las dos claves. Otras funciones de la actividad pública, como son la redistribución, básicamente deben recaer sobre el gasto público. En España la característica básica es que nuestro sistema tributario tiene un peso proporcionalmente mayor que en otros sistemas
sistemas de nuestro entorno, la imposición directa, es decir, sobre la renta, sobre el de sociedades, y un peso relativamente menor de imposición sobre el consumo, es decir, el IVA y las especiales. Esto sin duda es el primer problema de nuestro modelo a la hora de alimentarlo desde una perspectiva de ética. ¿Por qué? Porque es sobradamente conocido. Discrepo con algo que se decía antes. Claro que el debate es también económico, por supuesto políticos, pero también económico. Y la economía genera indudable muchas explicaciones sobre la capacidad de distorsión de las decisiones económicas por parte de los impuestos. Los impuestos directos son más distorsionantes. Y cuanto más progresivos son, más distorsionantes son. Y por tanto, mayores ineficacias en el funcionamiento de la economía produce. Y por tanto, más retrasan el crecimiento. Luego, por lo tanto, primer problema de estructura, deberíamos, para mantener un nivel dado de presión fiscal, reducir el peso de la fiscalidad directa y incrementar el valor. La segunda reflexión rápida que quiero hacer es que cuando hablamos del IRPF en España, es más útil hablar en España, es más interesante, de fiscalidad sobre el trabajo. El impuesto sobre la renta de las personas físicas básicamente es un impuesto sobre los salarios, al cual se añade un segundo impuesto sobre los salarios, que es las prestaciones de las empresas. Si nosotros sumamos los pagos por salarios en impuesto sobre la renta más las prestaciones sociales, nos encontramos con que España es uno de los países de Europa con mayor gravamen sobre los salarios. En un país donde el principal problema es la falta de empleo, parece una aberración que los impuestos se concentren precisamente sobre la contratación de trabajo. Y una última consideración. Aparte de entender el impuesto sobre el trabajo. De nuevo, es importante ver las rentas per cápita. El gráfico que nos ofrece Nacho es muy interesante. Si tomamos los datos de aportación a la aportación del PIB de lo que es la renta en España, todos los países europeos, y tenemos el dato de 2007 que está menos distorsionado, las medidas distorsionadas de la crisis, vemos, por ejemplo, que países como Holanda, que tienen una menor aportación que España, una renta per cápita muy superior a la española. Francia tiene una recaudación inferior a la española, con una renta per cápita muy superior a la española, o Alemania tiene una recaudación algo superior a la española, con una renta muy superior. Esto se puede ver de otra manera, no está aquí apuntado, pero lo podría haber participado. Si nosotros miramos la presión fiscal del IRPF a niveles equivalentes de renta, tanto sea en cantidades absolutas, es decir, en miles de euros, como en términos relativos, es decir, la mediana de un salario o la mediana de la producción del trabajador, veremos que indudablemente los niveles de presión fiscal por el IRPF sobre salarios en España son significativamente mayores a nivel nacional. Yo creo que con el IRPF muchas veces no enfocamos correctamente el problema y se pone un excesivo énfasis en cuestiones que a mi juicio no son trascendentales, como los tipos marginales en el impuesto, y también analizamos la tributación del ahorro de forma totalmente aislada, compartimentalizada, sin tener en cuenta la existencia o no de tributación patrimonial. Y hablamos muy poco de la cuña fiscal. Gabriel hacía referencia al efecto acumulativo de la tributación del trabajo en el impuesto junto con las cotizaciones sociales, porque el impuesto sobre la renta es un tributo esencial para realizar el principio de corresponsabilidad fiscal. Se habla también muy poco de la inflación, que es un impuesto y que en este tributo puede tener un tremendo efecto sobre la renta disponible de las familias, aunque en este momento realmente no sea la principal prioridad. Y también se habla muy poco de la coordinación con las políticas de gasto, que es como realmente deberían vehicularse las políticas de carácter social. ¿Qué podríamos hacer con este impuesto? Yo creo que hay que buscar una tributación más lógica para la renta del ahorro, teniendo en cuenta la tributación patrimonial en sentido estricto. Ni podemos llegar a dobles imposiciones, ni tampoco admitir que se produzcan situaciones de facto de desimposición, por no existencia de un tributo patrimonial y por sistemas de diferimientos permanentes en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Habría que buscar un punto de equilibrio, insisto, que no sea disuasorio del ahorro. Y también dar un tratamiento preferencial al ahorro finalista, que a mi juicio no está bien resuelto en el actual impuesto sobre la renta. Por supuesto, resolver el problema de la inflación, ir a un sistema automático, semiautomático, de deflactación de tarifas y de actualización de mínimos personales y familiares,
mantener las competencias normativas de las comunidades autónomas porque nos guste o no, no tenemos una alternativa mejor para la corresponsabilidad fiscal. Realizar una evaluación, como decía antes en mi otra intervención, de los incentivos fiscales para ver cuáles superan la criba, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones las políticas de gasto serían más eficaces para conseguir las finalidades que se pretenden con estos incentivos, y tener presente que siempre que movamos un tributo deberíamos aprovechar para balancear el sistema tributario y para reducir la carga del factor trabajo. Por ejemplo, si creamos un impuesto sobre el CO2 por razones medioambientales, tendríamos que ir a compensaciones en el IRPF para las rentas más bajas y probablemente también actualización de ayudas a aquellos contribuyentes que ni siquiera declaran el impuesto. La revolución fiscal que hablaba yo antes, que comienza en los 90, yo creo que ha sido el IRPF uno de los impuestos que ha salido peor pagado, hasta el punto de que hoy podemos dudar de que exista como tal impuesto y que no haya fenecido transformándose en otro impuesto que poco tiene que ver con el original. Nació como un impuesto global, personal, que agrupase todas las rentas del contribuyente y que midiese su capacidad económica integral a efectos de gravarlo de una manera progresiva. Se superaba así los famosos impuestos de productos de la época franquista. Pero en 1998 cambia el tema, se rompe la unidad del impuesto, se saca de la tarifa general los incrementos y elementos patrimoniales para gravarlos a un tipo más reducido. Y es el comienzo de un proceso que termina en un impuesto dual como que tenemos ahora, con una tarifa general, que en definitiva es en gran medida tarifa sobre el trabajo, y una tarifa llamada del ahorro, que no es del ahorro, sino de las rentas de capital. Yo creo que esta modificación, además de cambiar la naturaleza del impuesto, pues va en contra de los principios tradicionales que teníamos en la hacienda pública, en que las rentas no fundadas debían primarse con respecto a las rentas fundadas. Por lo tanto, a mi entender, el primer paso que había que dar en este impuesto es volver a un impuesto global en que todas las rentas estuviesen juntas y sometidos a la misma tarifa. En segundo lugar, hay que defender la progresividad. Yo creo que la progresividad es muy importante en este impuesto, puesto que se asienta sobre casi toda la progresividad del sistema fiscal. Y creo que no estoy de acuerdo con que la función redistributiva del Estado tenga que recaer únicamente en el gasto público. Yo creo que tiene que recaer en el sistema fiscal de forma muy importante. Y además la función redistributiva de ninguna forma distorsiona el crecimiento. Lo sabemos desde Keynes y ahora lo dice hasta la OCDE, ¿verdad? Deberían también tomarse medidas necesarias, bueno, quizás recordarles lo que era el impuesto en el comienzo, con un UCD, con un partido tan moderado como UCD, en que los tramos eran 36 y el tipo marginal máximo era del 65. Deberían también tomarse las medidas necesarias y los cambios legales precisos para que las rentas que deben imputarse a este impuesto pues no se desvíen hacia el impuesto de sociedades, o por lo menos no se embalsen en el impuesto de sociedades. Y por último, yo creo que tanto el impuesto de patrimonio como el de sucesiones son piezas esenciales para cerrar el ciclo y completar la eficacia del IRPF. Muchas gracias, Juan Francisco. Miguel. Pues yo creo que el IRPF claramente es un ejemplo de toquideo fiscal. Se ha hablado aquí de lo que se ha hecho en los últimos años, décadas, diré yo. El IRPF ha fracasado desde el punto de vista de la suficiencia, de la eficiencia y de la equidad, y por tanto algo gordo hay que hacer con el IRPF, algo serio. Ahora se cumplen 46 años de la canción de John Lennon, Give Peace a Chance. Y creo que en homenaje a Lennon voy a volver con la canción Give Flat Tax a Chance. Démosle una oportunidad al tipo único. Y fíjense, otra vez el tipo único, sí, fíjense que si el tipo único fracasó en el año 2004 fue por la deducción por compra de vivienda, por las resistencias a eliminar la deducción por compra de vivienda. Esa era la china en el zapato del tipo único. Claro, muerta la deducción por compra de vivienda, a pesar de los intentos de Montoro de recuperarla, y algo ha servido el rescate financiero. Muerta la deducción por compra de vivienda, pues a lo mejor tenemos ahora una oportunidad para replantearnos en serio
el tipo único. Incluso Podemos no lo ve mal. Oye, ahí podemos tener incluso un consenso político si todos nos atrevemos. El tipo único garantiza claramente los tres objetivos a los que antes me refería. Suficiencia. Creo que se puede demostrar que los países que lo han adoptado recaudan más por IRPF. Eficiencia, es evidente que mejora la competitividad exterior, estimula la oferta de trabajo, estimula la actividad profesional y la atracción de talento externo sin las vergüenzas de la ley beca. Y equidad, con un mínimo exento suficientemente amplio que podría ser negativo incluso para unos niveles de renta muy bajos, garantizamos que este tipo medio sería creciente pese a que el tipo marginal sea constante. Además, como antes decía, el tipo único conlleva la eliminación de muchas deducciones que son claramente regresivas, como, además de la vivienda que ya se ha mencionado, las de planes de pensiones y otras. Por tanto, Lennon, démosle una oportunidad al tipo único. Más que un problema de tipos, bueno, también tenemos un problema de tipos, pero tenemos un problema realmente grave de bases. Es decir, está diciendo aquí todo el mundo con una tranquilidad pasmosa, porque además es cierto que el 90% de la recaudación del IRPF proviene única y exclusivamente de los rendimientos del trabajo. Es decir, aquí pagan los de siempre, los de las nóminas. Es decir, cómo reducimos la economía sumergida, cómo evitamos que la gente concentre en sociedades todo tipo de beneficios económicos y que no paguen. ¿Cómo es posible también, ya no una cuestión de que las rentas del capital paguen menos, es hasta qué punto se realizan estas rentas de capital para tributar en el IRPF? Es decir, el ahorro no está tan maltratado porque un señor que tiene un fondo de inversión o tiene una SICAF acaba tributando en el IRPF cuando quiere, es decir, cuando rescata. Es decir, que aquí tenemos un problema grave de bases. En segundo término, el tema de los tipos. Yo no soy especialmente partidario del tipo único, pero esto habría que simplificarlo por puro sentido común. Es decir, en el año 2012 se subió el último tipo del IRPF desde el 45 al 52%, aunque en algunas comunidades autónomas pasó al 56%. Bueno, de un año para otro, el número de declarantes de IRPF que había en ese tramo se redujo en una sexta parte. Un 16% de los señores que estaban allí ya dejaron de estar. Entonces, yo sería partidario de la redistribución, me gusta la progresividad, pero hay que ver hasta qué punto somos capaces de que esa progresividad se convierta en algo que efectivamente recaudemos, porque los tipos marginales elevados tienen efectos de distorsión, y si encima ni siquiera conseguimos recaudar, y esa es la puñetera realidad de la vida, pues ahí tenemos un problema, con lo cual deberíamos tener la progresividad que somos capaces de soportar como sociedad, que somos capaces de recaudar efectivamente en el IRPF. Y dicho esto, el IRPF también tiene excesivos beneficios fiscales, porque aunque la deducción por vivienda se dice que se ha eliminado, como se mantiene transitoriamente, creo que sigue siendo el primer gasto fiscal del impuesto. Con lo cual, pues quizás en una situación de déficit como seguimos teniendo y de falta de ingresos, si no conseguimos ampliar sustancialmente las bases, la única forma de tener unos tipos más moderados, lo cual es positivo para el crecimiento económico, sea recortando los beneficios fiscales que ahora tenemos en el impuesto.